La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Chile por no dejar sin efecto 12 condenas a exmiembros de la Fuerza Aérea. Estas resoluciones fueron dictadas durante la dictadura militar. Queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el coronel en retiro de la Fuerza Aérea, Ernesto Galás. Señor Galás, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted fue sentenciado por traición a la patria. Eventualmente, ¿cuál habría sido su delito? Luego de sustanciado el proceso, la pena que se nos entregó a varios de nosotros fue la pena de muerte por sedición y inducción a la sedición, de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Y eso permitió que estuviéramos encarcelados, es decir, primero condenados, luego transformado aquella pena tremenda por 35 años de prisión y posteriormente exilio. Ese fue el camino que seguimos luego de terminado el proceso. Y durante estas sentencias fueron dictadas claramente en dictadura, ustedes sufrieron apremios ilegítimos y luego durante la democracia estas sentencias no fueron rectificadas. Y es por eso que ustedes llegan a la Corte Interamericana de Justicia. Exactamente. Y eso es lo importante, lo trascendente de este fallo, que es un fallo de más de 50 hojas, en los cuales señala exactamente todo lo acontecido en aquella época. Y como usted bien señala, una de las cosas importantes de este fallo y de este proceso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está condenando al Chile democrático, no al Chile represor, porque quien nos niega el acceso a la justicia es la Corte Suprema de ese Estado democrático en el año 2001 y vuelve a hacer lo mismo el 2011. Transcurren 10 años y esta Corte Suprema aún no se percata de que estamos en un Estado democrático y que son otras reglas del juego. A tal punto de que hay un aspecto técnico que es muy importante, que se refiere a la regla de exclusión. Significa aquello de que en todo proceso, cuando un individuo hace declaraciones por presiones, tortura u otras presiones ilícitas, esta regla de exclusión debe caminar en forma automática, casi por imperativo de la ley. Aquello aconteció en la dictadura y en la democracia pedimos nosotros que la Corte revisara nuestro proceso, porque esta exclusión no fue aplicada. ¿Y por qué no fue aplicada? La Corte Suprema argumentó que esto ocurrió durante un tribunal militar. Tengo la impresión de que ahí hay una falsa percepción o una errada interpretación de la justicia transicional, que era la justicia de aquella época, justicia que aparece después de un periodo de transición. Y en aquel tiempo pareciera que esta justicia transicional se transforma en una justicia más bien de orden obsecuente. Entonces entiendo yo que si esa es la razón, hubo cierto temor, cierto miedo de aplicar la justicia en toda su magnitud. ¿Qué representa para usted este fallo de la Corte Interamericana de Justicia? Primero, que les dé la razón y segundo, que sea un tribunal internacional el que lo haga. Bueno, en primer lugar, siento un poco de, no digo vergüenza, pero malestar de que tenga que ser un tribunal internacional que le dicte normas al Estado chileno de cómo se hace justicia. Yo personalmente siento una enorme satisfacción de que este Tribunal Internacional haya reconocido todos nuestros esfuerzos por llegar a la realidad, a la verdad de lo acontecido, y que le ordene, en este caso, al Estado chileno a una serie de medidas que en el plazo máximo de un año debe cumplir. Entre ellas, y que es la más importante, es que le ordena al Estado que administre un mecanismo que permita en forma eficaz y breve revisar y anular todas las sentencias de los consejos de guerra. Y lo más importante de este dictamen es que no solo se refiere al Consejo de Guerra que nos atañe a nosotros, sino que se refiere a todos los consejos de guerra. De tal manera que en el futuro, cualquier persona que fue sometida a Consejo de Guerra
puede impetrar la acción de la justicia para sujetarse a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Este fallo de la Corte Interamericana no es apelable? No es apelable. Esta es la Este sentencia fallo es definitiva. definitivo y es imperativo. El Estado debe cumplirlo en Ahora, todas sus partes. Claro, son 12 militares en retiro los que van a ser, entre comillas, resarcidos, beneficiados con esto. ¿Cuántos de los 12 están vivos? 10. 2 han fallecido y otro estaba muy cerca. De tal manera entonces que este fallo, en cierta medida, da una cierta satisfacción de haber luchado casi 40 años para lograr esto. Perdone que le pregunte, pero ¿qué edad tiene usted? 90 años, prácticamente, 89. 89 años. Y durante más de 40 años su rótulo era traidor a la patria. Exactamente. ¿Qué significa para un Y militar los tener ese 12 rótulo? compañeros que murieron como traidores de la patria. Porque ya he dicho en otras oportunidades, yo sé que la opinión pública está claro sobre esta materia, pero a nosotros nos interesa que jurídicamente se determine que no somos traidores de la patria, que no hemos cometido ningún delito. Estos 2 compañeros que han muerto con delitos jurídicamente asignados a ellos. ¿Es reparatorio para usted? Naturalmente que es reparatorio. Y espero y aspiro a que el Estado sea tremendamente, este Estado democrático de hoy, no sea tan negligente como el Estado democrático de ayer y tenga toda la diligencia y la prestancia y la rapidez para dar cumplimiento a todas las normas que indica el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Galaz, usted, claro, fue sentenciado, otros tuvieron menos suerte, murieron durante el tiempo que fueron prisioneros. Usted fue compañero del padre de la presidenta Bachelet. Exactamente, estuvimos en la misma celda. Desgraciadamente nos tocó presenciar la muerte del general en nuestra celda y ver cómo lo sacaban de la celda muerto. No, fue un hecho muy impactante para todos aquellos que estábamos en la celda número 12 donde él fallece. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer usted a partir de esto? Nosotros ahora vamos a tener que movernos para que el Estado implemente rápidamente las medidas reparatorias. Entre ellas, como se hablaba recién, este mecanismo que permita que la Corte Suprema revise y anule todos estos procesos. Luego que la Corte Suprema o el Estado prácticamente organice un evento público reparatorio para todos nosotros. Que el Estado haga un reconocimiento explícito de reparación. ¿Y ustedes podrían ser reintegrados a la FAT? No podríamos ser, ni creo que nos interese. Como en retiro, y para Claro. tener los beneficios que, eventualmente, beneficios sociales que pudieran tener derecho luego de esta sentencia. Bueno, hay muchos beneficios que ya hemos obtenido en términos de reconocimiento de años de servicio, una serie de... Es obvio que todavía quedan muchos otros elementos que es necesario que los obtengamos, pero un reintegro a las Fuerzas Armadas no es ni previsible ni admisible, ni siquiera a nosotros nos interesa. Imagínense, yo ya no podría ingresar a la Fuerza Armada, estaría batiendo el récord de Pinochet en términos de permanencia en un cargo o en un grado. Bueno, sin duda una sentencia que viene a reparar una condena que fue hecha en dictadura hace más de 40 años y que afortunadamente llega a tiempo. Así que le queremos agradecer que haya venido aquí a CNN Chile a compartir este sentimiento luego de recibir este fallo y por supuesto su opinión respecto a la justicia. Así que le agradecemos que esté acá y que con 89 años haya llegado hasta los estudios de CNN Chile. Muy bien, y desde luego también agradezco la oportunidad y no escapa a nuestro criterio de que este fallo no va a ser muy bien recibido por las Fuerzas Armadas. Va a haber cierto malestar, porque desgraciadamente hoy día las Fuerzas Armadas, por todo lo que aparece en la prensa y declaraciones de sus jefes, aparecen como aún pensando que ganaron una guerra. Aún permanece en ellos el criterio de que lucharon contra un enemigo interno. Todavía no se percatan de que la
lo que ellos hicieron fue defender la seguridad nacional norteamericana y no la seguridad nacional de nuestro país. Entonces aquello yo creo que vale la pena que de alguna manera se haga luz pública y todos estos mandos se entiendan de que efectivamente ellos fueron alienados en aquel tiempo y que hoy día no es época de pensar distinto. Hoy día debemos pensar en términos absolutamente democráticos en las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. a ustedes. Y a esta hora de la tarde ya son las 6:35. Hacemos una pausa. Esto es Noticias y Perspectivas. No se vaya de nuestra sintonía, ya regresamos con otras informaciones.